Aquí las leyes de migración cambian a cada rato y no simplemente las leyes de migración, pero todo, como hemos dicho, todo está subiendo, lo que hubo de los camioneros, lo que está afectando lo de allá de Ucrania, o sea, siempre afecta a terceros. Entonces este es un país que está muy aliado con los Estados Unidos. Al mismo tiempo tenemos nuestra propia economía, pero aún así el sistema de gobierno que tenemos es muy cambiante. Entonces yo les voy a explicar algunas cosas que ya no existen, que han cambiado y que a mí me tocaron, y que para tú puedes aplicar y ser ciudadano o ser residente o aplicar por tu visa, lo hagas lo más pronto posible, porque en estos tiempos todo está cambiando, mis Canadians. Entonces les voy a dar estos ejemplos de lo que ha cambiado para que tú te des una idea que tú necesitas ya empezar tu trámite para venirte para acá. Bienvenidos, mis Canadians, a un video más. Mi nombre es Joan Vladimir Montes, por si aún no me conoces, y yo les digo mis Canadians porque algún día ustedes van a venir aquí a Canadá y van a llegar a ser ciudadanos canadienses. Entonces vamos a ser todos una familia canadiense. Y el día de hoy les voy a tener un video muy especial porque miren, todo cambia aquí en Canadá. Hace como 15 días les grabé un video y la gasolina estaba a 1,58. Ahorita miren, está a 1,78 allá en el Husky y aquí en el Shell. No hace ni 15 días que les grabé ese video y estaba el precio como 20 centavos más barato. Ahorita está subiendo bastante y va a seguir subiendo en British Columbia, en esa provincia ya rebasa los $2. Entonces aquí siempre es un poco más barato aquí en Alberta, porque aquí es donde nosotros sacamos el petróleo y todo. Entonces en British Columbia sí es un poco más caro. Y el tema del día de hoy, ¿a qué viene? Es de que todo cambia aquí en Canadá. Muchos de ustedes están esperando venir aquí a Canadá, su proceso ya está, el papeleo ya está en proceso. Algunos de ustedes están esperanzados a un programa más fácil, algunos de ustedes están por cumplir los requisitos de un programa de migración ya para venir acá. Simplemente algunos les gustaría saber cómo es Canadá y no tienen simplemente la decisión aún de venirse para acá. Pero cual sea el caso, aquí las leyes de migración cambian a cada rato. La primera, yo llegué aquí en el 2014, mi esposa me arregló papeles, como quien dice, pero fue un proceso bastante complicado porque en el 2014 aún todavía estaba Steve Harper, que era el primer ministro, que era conservativo. No digo que eso tenía que ver, pero estaba en otro tiempo Canadá, en otro tipo de gobierno. Ahora, en ese tiempo, cuando yo venía aquí como residente permanente, era condicional, porque yo ya me había casado con alguien que era residente de Canadá, entonces no me daban la residencia directamente. Yo tenía que comprobar que estuviera con mi esposa viviendo 2 años después de haber llegado aquí a Canadá para poder conservar esa residencia permanente. O sea, ahorita si tú te casas con un canadiense, lo que va a pasar es que tú recibes tu residencia y ya no pasa nada, pero en el 2014, hace unos años, tú tenías que comprobar que todavía vivías con ella para poder tener la residencia permanente, porque era solamente condicional. En ese tiempo también, mis Canadians, a los mexicanos nos pedían visa. Entonces yo intenté venir con una visa de turista a Canadá y me la negaron 3 veces. Entonces yo tengo un video de eso, aquí está para que tú lo puedas ver más o menos de lo que me negaron, por qué te niegan la visa. Entonces en ese tiempo pedían visa, no podía venir. Mi residencia permanente era condicional, entonces era muy diferente. Ahorita en este tiempo, en el 2022, si tú te casas con alguien o si tú tienes una persona que es residente permanente y te quiere traer para acá, lo que va a pasar es que si tú no necesitas visa como México ahora o Chile, ¿verdad? Solamente con tu ETA, puedes venir aquí y aquí mismo, por haber aplicado para la residencia permanente por medio de tu esposa, entonces te dan un permiso de trabajo abierto mientras tu papeleo está en proceso, mientras te aprueban tu residencia permanente. Entonces era totalmente diferente. Yo sufrí bastante, yo y mi esposa sufrimos bastante por la condición que estábamos. No podíamos vivir juntos porque aún ella era residente y yo tenía que vivir en México. Entonces ella me visitaba, pero ella no quería solo visitarme, ella quería quedarse conmigo. Entonces este proceso fue bastante complicado porque así eran las leyes. Ahora es un poco más fácil. Ahora, si en nuestro caso
estuviera en este momento, era muy fácil, solamente yo viniera con mi ETA, me quedaba aquí con mi permiso de trabajo abierto y hasta ser residente. Así es de que esto ha cambiado, pero en unas otras cosas ha cambiado no para bien, sino para mal. Aquí en Saskatchewan tú ves muchas personas de diferentes partes del mundo, especialmente tú ves personas de las Filipinas, de la India. ¿Y por qué? ¿Por qué hay tantas personas? Antes aquí en Saskatchewan existía un programa donde tú podías pedir a tus hermanos. Claro, tú podías pedir a tus hermanos y ellos podían venir acá. Entonces ahora ese programa ya no existe, Saskatchewan lo eliminó, ya no puedes pedir a tus hermanos. Antes era muy fácil pedirlos, por eso muchas de esas personas que se vinieron desde antes alcanzaron a pedir familiares a sus hermanos y todo eso para poder venir a emigrar, ya llegaban como residentes. Entonces era muy fácil, Saskatchewan tenía esa oportunidad tan fácil de venir a que los hermanos vinieran y estuvieran establecidos contigo. Ahora ya no existe ese programa, ese lo quitaron hace alrededor de unos 10 años. Entonces hace 10 años eso sí se podía hacer, sí existía. Entonces eso para mal cambió. Yo ya no puedo traer a mis hermanos, incluso aunque yo les consiga una oferta de trabajo, ellos tienen que aún así pedir su permiso de trabajo, ¿verdad? Entonces hay veces que las leyes cambian y no mucho para bien. Así es de que, ¿cómo ven? ¿Ustedes sabían que Saskatchewan podías pedir hermanos? Pónganme en los comentarios si tú lo sabías. Para los que ya me conocen y los que han seguido el canal, saben que mi suegro es soldador y que él se vino por medio de ese programa de soldador aquí a Saskatchewan. Lamentablemente ya no existe ese programa con el cual él se vino. Así es que las leyes han cambiado, el programa se ha cambiado, es diferente, ahora es diferente eso y te puedes venir pero con diferentes cosas. Bueno, cuando él se vino no pedían visa a los mexicanos, fue antes de que la pusieran la visa y así. Cuando él se vino sin visa, entonces solamente vino aquí, ya estaba su hermano, entonces él consiguió un trabajo como soldador y le dijeron, sí, te damos tu oferta laboral, no tenemos LMIA porque no se necesitaba LMIA en ese tiempo, solamente la oferta de trabajo y él podía aplicar para un permiso de trabajo cerrado. Ya no existe esa modalidad, como les digo, cambió y él tuvo que regresar a su país, a México, para tramitar ese permiso y poder volver, pero lo hizo muy sencillo. Él se fue, a los 3 meses ya había vuelto acá a Canadá con su permiso de trabajo a trabajar. Entonces, por ejemplo, como te digo, siempre cambian las leyes, entonces ahora es un poquito más complicado, pero al mismo tiempo un poco más fácil, porque por este año recuerdan que no necesitas tú salir del país para cambiar tu estatus. Antes sí, como mi suegro sí lo tuvo que hacer. Ahorita te lo hacen más fácil de que no salgas, pero es más complicado conseguir la oferta laboral. O sea, cambian las cosas, se puede entre bien y se puede entre mal. Así es de que si tú estás pensando buscar una oferta laboral, aprovecha este año aprovéchalo. La siguiente cosa que ha cambiado y bastante es el programa de los padres y abuelos. Antes era un poquito más fácil, entre comillas, porque tú ponías tu aplicación para padres y abuelos para patrocinar a tu papá o a tu mamá o a tus abuelos, porque eso puedes hacerlo aquí en Canadá. Y antes tardaba bastante tiempo, pero antes era el que primero llegaba. Si tú primero ponías tu solicitud, sí, eso se hacía. Haz de cuenta que decían, el día 14 de febrero vamos a abrir las inscripciones para los padres y abuelos, las aplicaciones, y se van a cerrar el día siguiente. Pero entonces todos ese día a las 12 de la noche llenaban toda su solicitud y se llenaba en 5 minutos, en 10 minutos se llenaba. Entonces a mucha gente no le daba la oportunidad de aplicar porque se cerraban, porque solamente había algunos cupos en el sistema. Entonces era muy difícil que la gente pudiera hacerlo porque si no estabas en la hora que ellos decían y si se cerraba se te bloqueaba el sistema y era muy difícil. Ahora ha cambiado, ahora es por medio de un draw, así de participar, así es de que ellos van a sacar un grupo de personas y les van a llamar y van a decir, tú fuiste seleccionado. Ahora ellos lo van a seleccionar y es un poquito más complicado ahora porque
porque no sabes cuándo te van a hablar, no sabes si te van a hablar, no sabes si te va a tardar 2-3 años en que te hablen, si en este año no te hablaron, a ver si el siguiente, o sea, es más complicado, pero al mismo tiempo más fácil porque tienes más oportunidad, no tienes que estar esperando a que abran y a desnocharte, o si me explico, o sea, lo hacen más complicado, pero más fácil al mismo tiempo, o sea, todo cambia, así es de que si tú piensas que ahorita puedes venir a Canadá por medio de un programa, pues déjame decirte que a lo mejor el siguiente año no lo vas a poder hacer. Y bueno, este otro es más fácil para todos porque ya han abierto muchos programas de migración. Ya sabemos, el Hard to Fill es un nuevo programa que se lanzó este año. También el rural, piloto rural del norte, aquí en Saskatchewan, la única ciudad donde se puede es en Moose Jaw. Yo tengo un video para que lo veas. También ese lo abrieron. El programa del Atlántico, del piloto del Atlántico, ya lo hicieron permanente, ya es más fácil. Han abierto varios programas, el nuevo programa de Alberta que está allá también. Entonces hay nuevos programas que han creado para que sea más fácil la inmigración. Ahora, los requisitos no siempre son más fáciles, pero siempre están cambiando. Así es de que mi punto de vista y mi conclusión que yo te digo es de que si tú estás esperando a algún programa o si estás esperando a algo, no lo hagas. Hazlo ya ahora porque puede cambiar la situación ahora en el momento que está el mundo, que lo que estamos pasando. Nosotros no sabíamos que iba a haber una pandemia, pasó, ¿verdad? No sabíamos que iba a haber una guerra, está pasando. No sabemos lo que va a pasar el siguiente año. No sabemos si la pandemia va a empeorar porque esto no ha terminado, pero también la guerra ya está dentro. No sabemos. Y todos los países están pues cambiando sus leyes y todo. Así es de que si tú estás esperando a, no sé, a terminar tu carrera, es una buena decisión, pero en cuanto la termines, aplica para un programa. Y si tú ya estás en aplicar en un programa, aplícate ya, porque puede cambiar y ya puede ser un poco más difícil. Si tú has pasado por algo de migración que ha cambiado, que has tenido que hacer cosas nuevas o te piden un papel nuevo, ponedme en los comentarios para saber qué es lo que está pasando. Es de que, bueno, si te gusta este contenido, ya sabes qué hacer. Sígueme en Instagram como Vladivostok Canadá. Apóyame dándole like al video y compartiéndolo. También suscríbete si no te has suscrito, la campanita, ya sabes. Estoy en Patreon para que puedas apoyar al canal y yo también te puedo apoyar de alguna manera. Y bueno, pues nos vemos en el próximo video.